Ok, buenos días. Vamos a empezar. El día de hoy vamos a trabajar lo que son las propiedades del carbono, las principales. Antes de que veas este video, te pido que me hagas favor de tener a la mano la primera de las tareas que te pedí antes de salir de vacaciones. Entonces, en el nombre de Dios, ahí vamos. Ahí vamos. Vamos a encontrarnos con esto, ¿no? Se oye bien botana. Chompecas. Toma la coyote, ¿y qué es eso? Parece nombre así como de un payasito de la tele, ¿no? Pues no, definitivamente que no es eso. Chompecas es en realidad cada uno de los símbolos de los elementos químicos, empezando por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, potasio y azufre. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, potasio y azufre. Esos elementos, muchachos, esos elementos, si existiera un idioma para ellos, que lo existe, pero si existiera un idioma para ellos, ahí diría vida. ¡Ah, carambas! ¿Cómo que ahí dice vida? ¿Cómo que ahí dice vida? Sí, efectivamente, ahí dice vida. A lo mejor platicado de esa manera no resulte tan sencillo de entender, lo que te estoy comentando. Pero ¿qué tal si hacemos partes? ¿Qué tal si te digo únicamente carbono, hidrógeno y oxígeno? A este le voy a poner el número 1. Bueno, pues sabes que de carbono, hidrógeno y oxígeno están formadas unas sustancias que se llaman carbohidratos, ¿sí? De eso se forman los carbohidratos, carbono, hidrógeno y oxígeno. Espérate poquito. Si aparte del carbono, hidrógeno, oxígeno, le agregamos fósforo, entonces estaríamos hablando de otros compuestos que se llaman lípidos. A los lípidos también se les conoce como grasas. Pero si aparte del carbono, hidrógeno y oxígeno le ponemos el nitrógeno, el chon, el calzoncito, entonces estaríamos formando otras sustancias que se llaman proteínas. Si a esto todavía le agregamos potasio y azufre, bueno, aparte del calzoncito, ¿verdad? Entonces tendríamos otros compuestos que se llaman vitaminas. Entonces, como que, caray, carbohidratos o azúcares, lípidos o grasas, las proteínas y las vitaminas son sustancias que de algún modo has escuchado de ellas y que tienen que ver con la vida, ¿sí? Por esa razón, muchachos, a esos elementos, a ese chompecas, le vamos a llamar, y empezamos con las malas palabras, elementos biogenésicos. Biogenésicos. Tómala, una mala palabra. ¿Y qué es esto de elementos biogenésicos? Pues vamos a recordar sus antecedentes, etimológicos. ¿Te acuerdas de bios, vida, y génesis, origen? Pues sí, efectivamente, los elementos biogenésicos son aquellos que podemos decir que originan la vida. Verás, resulta ser que por allá en 1950, el señor Stanley Miller, en la Universidad de California en Los Ángeles, desarrolló o inició por lo menos un experimento que trataba de comprobar o de dar soporte a la teoría del origen de la vida, el origen llamado quimiosintético, es decir, que la química sintetizó la vida, ¿verdad? A través de estos elementos. Resulta ser que puso en una esfera lo que él llamó el caldo primitivo, como se suponía que estaba la tierra en sus orígenes, ¿verdad? Ya existía el agua, seguramente ya te han platicado en geología o en geografía, ya existía el agua.
Y entonces el agua dio pie a que muchas sustancias que no se podían combinar en un medio gaseoso, el aire pues, en el agua sí podían hacerlo, ¿verdad? En el agua sí podían hacerlo. Aparte, el señor Miller puso electricidad en aquella esfera de la que te hablo, y ahí dejó su experimento. Obviamente que muchos le decían, oye, espérate, pues si todavía no se inventa la comisión de electricidad en la Tierra primitiva. Sin embargo, el análisis del señor Miller era correcto. ¿Te acuerdas que mucha agua estaba en forma de nube, estaba en su forma de vapor condensado? Y pues sabemos que el vapor condensado, a la hora de moverse en la atmósfera, genera electrostática, genera cargas eléctricas, pues, y de ahí se producen los rayos. Entonces, bajo el criterio del señor Stanley Miller, la electricidad jugó una parte importante en la síntesis de estos elementos. Por allá de los 80s, cuando sintió que se iba a morir, y tal no le llegaba el coronavirus, cuando se sintió que iba a morirse, el tipo decide abrir su experimento para analizar las sustancias que había ahí. Ciertamente no se encontró con células, no se encontró con vida, pues, como la conocemos. Sin embargo, sí se encontró con estas sustancias. Sí se encontró con unos carbohidratos muy incipientes, muy sencillos. Se encontró con proteínas, etcétera, etcétera. Insisto, muy incipiente. Y bueno, gracias a esta experiencia del señor Stanley Miller, es que la teoría quimiosintética del origen de la vida es la que hasta este momento priva en el conocimiento científico. Sin embargo, vamos viendo allá donde dice chompecas. Y ojalá y algunos de ustedes estén tratando de decirme que les estoy echando mentiras, ¿verdad? Porque resulta que a ti te han dicho que algunos de esos elementos no se pueden combinar entre sí. Ah, caramba, ¿cómo vas a combinar el nitrógeno con el fósforo si son dos no metales? ¿O cómo lo vas a hacer con el hidrógeno y el potasio si se trata de dos metales? Ah, esa sería una excelente pregunta. ¿Cómo es posible que todos esos elementos que no se pueden unir, muchos de ellos entre sí, resulta que siempre sí se unen? Ajá. Bueno, pues resulta, Bodoques, que la culpa la tiene este canijo, el carbono. El carbono, muchachos, tiene una serie de propiedades que no tiene ningún otro elemento en la naturaleza, ¿verdad? El carbono tiene un comportamiento muy especial. Pues bien, a partir de ahora entonces vamos a meternos a lo que se llama la química de la vida. También se llama la química del carbono por la razón en la que te estoy platicando. Claro que de manera genérica la conocemos como química orgánica. La química orgánica entonces está basada en todas esas propiedades que tiene el carbono, ¿sí? Y no se te olvide, chompecas, los elementos que originan la vida. Bien, como te acabo de comentar, resulta que el carbono es un elemento que tiene muchísimas propiedades, ¿verdad? Que lo hacen diferente a los otros elementos. De esas múltiples propiedades, te pedí que me investigaras básicamente 3. Y vamos a empezar con las malas palabras, ¿verdad? La tetravalencia. Toma, perico. ¿Qué es tetra? Acuérdate, tetra quiere decir 4. Tetravalencia es entonces que cada átomo de carbono va a tener 4 valencias. Cada átomo de carbono va a tener 4 valencias. A ver, vamos a recordar un poquito de lo que no estaría tan seguro que te hayan enseñado,
Pero bueno, vamos a echarle ganas así como si entendiéramos. Resulta que el carbono, muchachos, es número atómico 6. Esto quiere decir que tiene 6 electrones. Bien, de acuerdo al modelo de Bohr, en la primera órbita tendrá 2 electrones y en la segunda órbita tendrá 4. ¿Te acuerdas que los átomos se combinan para tener 8 en su última órbita? De acuerdo a la regla del octeto. Pues bien, eso quiere decir que para que se complete el átomo de carbono pueden suceder dos cosas. O que le lleguen 4 electrones, ¿sí? Bueno, aquí estaría mal. Que lleguen, mejor le ponemos así, que lleguen 4 electrones. O, en su defecto, que se vayan 4 electrones. Lo cierto es que siempre va a tener valencia 4. Si lo vemos desde el punto de vista del modelo cuántico, entonces el carbono estaría distribuido de la siguiente manera. ¿Te acuerdas los orbitales? ¿Sí? Muy bien. Entonces el carbono estaría distribuido de esta manera. Y ahí estarían los 4 electrones. ¿Verás? Ahí estarían los 4 electrones. Mira, 2 aquí, 1 aquí y otro acá. Repitiendo, 1 de aquí, 1 de aquí y 2 de acá. Allí estarían los 4. O en su defecto se van este y este. ¿Sí? Por eso te decía en el modelo de Bohr que pueden llegar 4 o irse 4. Hay un punto muy importante que se llama hibridación del carbono, muchachos, pero desgraciadamente eso sí me resultaría un tanto problemático platicártelo aquí. Por lo pronto vamos a quedarnos con eso. Tetravalencia viene de 4. El carbono invariablemente se va a combinar utilizando 4 electrones. Nunca más, nunca menos. Invariablemente 4 electrones. Pero también, de una vez te platico, cada átomo de carbono que yo dibuje, deberé de establecerle esas 4 valencias. Y lo voy a hacer con unas líneas sobre cada uno de sus ejes, ¿verdad? Ahí estaría representado el carbono con cada una de sus valencias. Para empezar a meternos al lenguaje propio de la química orgánica, resulta que estos ya no le voy a llamar valencias. Yo sé que son valencias, pero ya no le voy a llamar valencia. Ahora le voy a llamar, y ahí te va otra mala palabra. Ándale, mira qué padre escribo. Ligaduras. Ligaduras que ligan, que unen a ese átomo de carbono con algún otro átomo, ¿verdad? Mientras yo no te diga lo contrario, estos enlaces del carbono, estas ligaduras del carbono, las voy a llenar utilizando átomos de hidrógeno. Va de nuevo entonces. Tetravalencia hace referencia justamente a que cada átomo de carbono tendrá valencia 4, tendrá 4 valencias, tendrá 4 ligaduras, ¿sí? Es decir, 4 posibilidades de unirse a otros átomos, incluyendo otro átomo de carbono. ¡Ah, caray! ¿Cómo que un átomo de carbono se puede unir a otro? Sí, y eso nos lleva a la siguiente mala palabra, a la siguiente propiedad. Un terminejo medio macuarro que se llama encatenación. A lo mejor, como que batallo para entenderlo, ¿no? Entonces, vamos a hacer una trampita. ¿Qué te parece si en vez de la T decimos D? Y ahora se leería encadenación. ¿Qué hace cadenas? Efectivamente. Eso querría decir encadenación, encatenación, ¿verdad? Y mira, resulta que un átomo de carbono, ahí están sus 4 ligaduras, puede utilizar una de esas ligaduras para unirse a otro átomo de carbono, ¿verdad?
y aún a otro átomo de carbono, y aún a otro átomo de carbono, llegando a poder ser miles de átomos de carbono ligados, ¿verdad? ¿Cómo lo estás viendo? A ver, a lo mejor alguno de ustedes está pensando, ah, caray, pero pues no todos tienen 4. Hace ratito me decía de la tetravalencia, ¿cómo que ahorita me sale con que no todos tienen 4? No, ojo, fíjate bien. Vamos con este primer carbono. Aquí está una ligadura, aquí está la otra, aquí está la otra, y ahí está la cuarta. Así que aquí están sus 4 valencias, ¿de acuerdo? Vamos con el siguiente carbono. Mira, aquí está una ligadura, aquí está otra ligadura, y aquí está otra ligadura. Ahí van 3. Y aquí está otra. ¡Éjele! Pero esa ligadura ya la había contado con el otro. Me está piñando. No, muchachos, no te estoy piñando. Lo que sucede es que entre los carbonos se presenta un tipo de enlace que se llama covalente. ¿Te acuerdas? Que vale para los dos. Esto ya te lo había platicado. Por esa razón es que esta ligadura vale para el carbono anterior, pero también para el carbono posterior. Y entonces ahí están las 4 para cada uno de los carbonos, si lo quieres revisar. Recuerda, la tetravalencia es básica, es elemental. Todos los átomos de carbono deberán de tener 4 valencias. Todos. Insisto, mientras no te diga lo contrario, cada una de esas ligaduras deberá de estar ocupada por átomos de hidrógeno. Pero Dios mediante esto lo vemos un poquito más adelante. Entonces, va de nuevo. La encatenación o encadenación es justamente la propiedad que nos indica que los átomos de carbono se pueden unir a otros átomos de carbono para formar cadenas. Y recuerda que esa ligadura entre carbono y carbono vale para ambos, porque se presenta en la química orgánica, como lo vamos a platicar un poquito más adelante, porque se presenta lo que conocemos como enlace covalente, ¿verdad? Bien, pero recuerda que aunque estemos hablando de la encatenación, no podemos dejar de lado la tetravalencia. Cada átomo de carbono, así sean miles, así sean millones en una molécula, deberemos de tener la tetravalencia. Ojalá y hasta aquí vayamos bien.